Defensor de la fe. Bernardo no solo defendió la ley de Cristo en terreno de la moral, ni defendió la Iglesia solo en cuanto a su unidad, sino que con la misma energía defenderá todo lo relativo a la fe y a la doctrina de la Iglesia. El siglo XII fue un tiempo de una fe extraordinaria y de un gran impulso espiritual, impulso no exento de peligros. Precisamente a causa de que los problemas religiosos interesaban mucho, estaba el peligro de que brotasen las herejías. El papel de defensor de la fe, que no pudo ejercerlo con tanta eficacia como quería en el conflicto albigense, lo asumió en otras muchas ocasiones. La situación se agrava cuando es preciso afrontar a un adversario tan original en su problemática y en su metodología como Abelardo. Este enfrentamiento tuvo lugar entre los años 1139 y 1140. Lo que Bernardo intentó en su enfrentamiento con Abelardo fue siempre hacer triunfar la caridad de Cristo más que la fuerza. Bernardo pensaba que, más que la razón y sus sutiles búsquedas, vale el sencillo amor de un corazón puro. Por eso, antes de comprender y explicar el dogma, hay que vivirlo. Todo el tratado sobre el conocimiento de Dios del abad de Claraval no tiene otra conclusión. La fe vivida es superior a cualquier actividad de la inteligencia. Este es el principio sobre el cual no podrá transigir, y por defenderlo, entró en conflicto con Abelardo. Acerca de este personaje, vamos a tomar los datos que nos dan los biógrafos de Bernardo al narrar los hechos. En aquel tiempo vivía Pedro Abelardo, maestro insigne y muy célebre por su ciencia, pero dogmatizando con una fe pérfida. Este filósofo, muy en boga y el favorito de los clérigos, había acaparado 20 años antes la crónica mundana y sentimental por sus amores con Eloísa. Para situar el conflicto, conviene saber quién era Abelardo. Ya desde su adolescencia había manifestado la pasión del conocimiento, pero también un excesivo afán de éxito personal, de resultar original como fuese. Alumno sucesivamente de Roslin y luego de Guillermo de Champeaux, apenas cumplidos los 23 años había combatido violentamente la doctrina de sus dos maestros. Atraído a Laon por la fama de un maestro llamado Anselmo, pronto se separó de él, declarando que el fuego de aquel hombre hacía mucho humo, pero no alumbraba. A partir de aquel momento se lanzó por su propia cuenta a la enseñanza. Alrededor de su cátedra hubo hasta 5.000 alumnos, entre los cuales se contaban algunos personajes célebres o que habían de serlo, futuros obispos, futuros cardenales e incluso un futuro papa. Tenía 40 años cuando su vida empezó a desequilibrarse. Es conocido el drama de sus amores con su mejor alumna, Eloísa, que entonces contaba 18 años, y la venganza que le infligió el tío de Eloísa. Convertido en sacerdote de la abadía de Saint-Denis, no pudo aceptar el silencio del claustro. Por su actividad y por sus escritos, es alabado por unos y mortalmente atacado por otros. Escribió un libro sobre la unidad y la Trinidad en Dios, que había censurado el Papa. En 1121, el concilio de Soissons había condenado a Abelardo a quemar él mismo su libro en público. 20 años más tarde, publica dos nuevas versiones en las que intenta razonar que no se puede creer lo que no se comprende, que nada puede ser creído si la inteligencia no lo entiende. En 1140, los nuevos escritos de Abelardo llegan a Signy. Al leerlos, Guillermo de Saint-Thierry, que ya era monje cisterciense en este monasterio, se queda muy preocupado con el contenido de su lectura. Conoció a Abelardo en su juventud en la escuela de Anselmo, pero Guillermo sabía que antes que de parte de su amigo, tenía que ponerse del lado de la verdad. Y esta nueva teología, donde el objeto de la fe es sometido a su comprensión, no puede menos de escandalizarle. Realiza un trabajo importante recogiendo todas las proposiciones aberrantes contenidas en los tratados,
las reúne en 14 capítulos y se las comunica al obispo de Chartres, que estaba unido a Bernardo y era amigo de Abelardo, expresándole su gran preocupación. No se trata de cosas insignificantes, sino de la fe de la Santa Trinidad, de la persona del mediador, del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, del sacramento de nuestra común redención. Pedro Abelardo vuelve a enseñar sus novedades y escribirlas. Sus nuevos dogmas se extienden por las provincias y los reinos. A menudo se los predica y se los defiende abiertamente, hasta el punto de que se afirma que tiene autoridad de la curia romana. Este enemigo doméstico se lanza sobre la Iglesia casi desierta y se protege con el magisterio. Es un censor de la fe, no un discípulo fiel. Amo a Abelardo y me gustaría seguir amándole, Dios es testigo. Pero en un tema semejante no hay para mí ni prójimo ni amigo. Entre todos me dirijo a usted. Abelardo conocía sus talentos, que eran muchos, y se preocupaba del éxito que fomentaba su amor propio, y tenía además gusto por las novedades intelectuales que inclinaban a la demagogia y halagaban al público. Por eso le seguían. Bernardo dice de él: me parece más curioso de la novedad que atento a la verdad, y que teme por encima de todo pensar como los demás. Quiere decir algo que sólo podrá decir él, o que lo dirá él primero. Por todo esto, ignora o descuida toda medida en lo que piensa y en lo que dice. Guillermo de Saint-Thierry escribe a Bernardo advirtiéndole de los errores de Abelardo. Bernardo comprende la preocupación de su amigo Guillermo, pero no quiere examinar la cuestión hasta después de Pascua. No quiere turbar la oración de la Cuaresma. Después, poniendo en práctica el consejo que da Jesús en el Evangelio, de que primero hay que corregir en privado, Bernardo no duda en ir al encuentro de Abelardo. Y otro de sus biógrafos nos dice cómo se desarrolló. Con su bondad y su manera de ser acogedora, quería corregir sus errores sin confundir a la persona, y quedó con él en una entrevista secreta. Se comportó con él con tanta mesura y razón que Abelardo, afligido, prometió someter todos sus puntos a su juicio y corregirse. Pero no acababa de alejarse de él cuando, animado por malos consejos y con excesiva confianza en las fuerzas de su espíritu y en su larga experiencia de la controversia, abandonó su sabia resolución. Parece que el que tan malos consejos le dio fue Arnaldo de Brescia, el agitador italiano que había sido su discípulo y con el que más tarde también tendría que intervenir Bernardo. Dicen que este hombre peligroso le pintó las intenciones del abad de Claraval de colores tan odiosos que emprendió una guerra abierta contra él. Bernardo no rehuirá la batalla, porque lo que está en juego es la fe de la Iglesia, pero su postura personal respecto a Abelardo no es la de una persona herida y que trata de defenderse contra los argumentos bajos que utilizó en su contra Abelardo. Una vez que Bernardo ha corregido en secreto, según el consejo evangélico, sin obtener resultado, acude ahora al Papa enviándole una larga carta, conocida con el nombre de Tratado sobre los errores de Abelardo, a la que añade los 14 capítulos del estudio que cuidadosamente había realizado Guillermo de Saint-Thierry. Tenemos en Francia un nuevo teólogo, antiguo pedagogo, que en sus años jóvenes ha disfrutado de la dialéctica y que ahora delira con la Escritura Santa. No le basta despertar errores condenados desde hace tiempo, tanto en él como en otros, sino que añade otros nuevos. De todo lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, es digno de no ignorar nada, excepto el verbo yo ignoro. Lanza sus ojos sobre las cosas celestes, escruta los misterios mismos de Dios, y viene a traernos palabras inefables que no está permitido pronunciar al hombre, siempre pronto a dar razón de todo, actuando así contra la razón y contra la fe. ¿Qué hay que sea más contrario a la razón
que querer sobrepasar la razón con la razón. ¿Y qué hay más contrario a la fe que no creer nada de lo que la razón no puede alcanzar? No hay más que leer esta carta entera para darse cuenta de cuál es la postura de Bernardo y qué es lo que le mueve. Tanto Guillermo de Saint-Thierry, que fue el que le mandó la síntesis de los errores a Bernardo, como otros muchos, conocían los errores de Abelardo, pero querían que fuera Bernardo el que se enfrentase con él. La razón era porque temían enfrentarse con su autor, que era el rey de todos los polemistas. No había quien se atreviera a polemizar con él, porque todos los que se habían enfrentado con él habían sido derrotados. Abelardo se creía invencible, y lo mismo pensaba la mayoría de los que le conocían. Confiado en sus posibilidades, Abelardo ruega a uno de sus discípulos, el arzobispo de Sens, Enrique el Jabalí, que organice una confrontación pública en la que Bernardo y él puedan oponer sus tesis. Precisamente debía tenerse un concilio provincial en Sens en la octava de Pentecostés de 1141. Abelardo, que contaba con sus dotes de dialéctico, daba por hecho que iba a confundir a Bernardo. Bernardo, creyendo que no debía comprometer con nuestros pequeños razonamientos humanos la razón misma de nuestra fe, rehúsa en un principio. Pronto cambiará de idea y da la razón. Sin embargo, acabé por ceder al consejo de mis amigos, a pesar de una pena tan grande que estuve a punto de llorar. Viendo que todos se preparaban a ese debate como a un espectáculo, temiendo que mi ausencia provocaría escándalo del pueblo y aumentaría la audacia de mi adversario, cuyo error se vería más confirmado, pues no encontraría a nadie para contradecirle. Bernardo no va para lucirse, ni para vencer con la palabra a su adversario. Va allí para condenar las proposiciones de Abelardo que contradicen la fe cristiana. Esto es lo que está en juego y esto es lo que le interesa que venza. No él, sino la fe de la Iglesia. Para San Bernardo, el concilio es un tribunal donde un clérigo debe responder ante la Iglesia de lo que escribe y enseña, no un duelo donde se enfrenten dos campeones de las ideas. La actitud de los dos adversarios era muy diferente. El uno era un intelectual, seguro de sí mismo, de sus pensamientos, de sus métodos dialécticos. De toda su persona y de cada uno de sus movimientos emanaba vigor, confianza, dominio, poder, imperio. Parecía no temer nada, seguro de su triunfo. De entrada, aniquilaba al monje borgoñón. Bernardo era un espiritual, un alma de Dios que no buscaba en absoluto su gloria personal, que sólo quería dar testimonio de la fe. Ante uno de los auditorios más brillantes con quienes jamás se enfrentara, formado por el rey, el delegado apostólico, los arzobispos, obispos, abades, priores, clérigos y numerosos letrados, comenzó la sesión. Bernardo no permitió que su adversario se colocase en el terreno de su elección, que era la discusión, porque Bernardo afirmaba con claridad que precisamente los temas que Abelardo pretendía discutir no eran temas de discusión. La fe se acepta o se niega, pero el dogma es un bloque que no soporta verse desencajado a capricho de cada uno. Sorprendido por este ataque, desconcertado, abrumado desde la entrada por una lluvia de citas sacadas de las Escrituras, Abelardo sintió que el suelo le fallaba. Delante del rey y de numerosos obispos, abades y escolares, Bernardo hace leer las proposiciones más peligrosas de Abelardo y dirigiéndose a Abelardo, le dijo sencillamente: defendedlas, rectificadlas o negad que sean vuestras. Ante esta triple pregunta, la asamblea quedó en suspenso. Todos esperaban cómo iba a defenderlas Abelardo, pero cuando se levantó nos dicen que apenas hubo comenzado la lectura, que no quería oír. Apeló al Papa ante los jueces que él mismo había escogido, lo que no estimamos lícito. Con esta respuesta quedaba patente su falta de argumentos para rebatirlas.
El concilio condenó las tesis de Abelardo. Bernardo, ante su triunfo, no se engríe, se queda en paz, se transforma en otro hombre. Ya no le importaba discutir ni los errores ni con el errado. Solo tenía un pensamiento: volver a Claraval. En el triunfo se manifiesta lo que es: un hombre lleno de humildad que solo busca la verdad, pero no humillar al adversario. Sí quiere que las cosas queden seguras por el bien de la Iglesia. Por eso escribe al Papa contándole lo ocurrido en el concilio de Sens y diciéndole que el concilio ha condenado su doctrina, reservando para la Santa Sede el caso personal de Abelardo. Quiere poner en antecedentes a Inocencio II ante alguna turbia maniobra, recordándole funestas consecuencias. Hemos escapado del león, alusión al cisma de Anacleto, y caemos sobre el dragón, y no sé cuál se debe temer más: al que ruge en las alturas, o al que se instala en medio de las trampas que teje. Pero tú, sucesor de Pedro, juzgarás si la sede de Pedro debe servir de refugio a quien ataca a la fe de Pedro. Dios ha suscitado en tus tiempos el furor de los cismáticos, para que tu acción los aplaste, pero para que nada falte a tu corona, y aquí que surgen las herejías. En esto no puedes ser menos que los grandes obispos, tus predecesores. Atrapadnos, Padre amante, esos zorros que devastan la viña del Señor mientras que son pequeños, por miedo de que si crecen y se multiplican, vuestros sucesores desesperen de exterminarlos. Bernardo sabe que Abelardo en Roma goza de las complacencias de la curia y teme que si recurre al Papa invalide la condena de Sens. Por eso recuerda otra vez a Inocencio II que Pedro Abelardo se esfuerza por vaciar los méritos de la fe cristiana, juzgando que todo lo que Dios es puede ser comprendido por la razón humana. Ese hombre es grande a sus propios ojos. Disputa de la fe contra la fe. Se pasea entre cosas grandes y magníficas que están por encima de él, escrutador de la majestad divina y fabricador de herejías. Ese hombre se gloría de que su libro haya encontrado en la curia romana un lugar donde reposar su cabeza. Así su furor ha sido confirmado y reforzado. Hemos llevado este asunto tan lejos como nos hemos atrevido a hacer. Ahora corresponde a vos, Santo Padre, impedir que la belleza de la Iglesia sea manchada bajo vuestro reinado con la depravación de la herejía. Pocos se atreverían a escribir con esta claridad al Papa sobre asuntos tan delicados. Pero para Bernardo, cuando se trata de los asuntos de Dios, nada se le pone por delante. Además, escribe al cardenal Guy de Chantal que pronto llegará a ser papa con el nombre de Celestino II, uno de los que admiran a Abelardo. Cometería una injuria contra usted si creyese que ama a alguien hasta el punto de amar sus errores. Este tipo de afecto es terrestre, animal, diabólico y dañoso, tanto para quien ama como para quien es amado. El maestro Pedro Abelardo ha introducido en sus obras novedades profanas tanto por las palabras como por su sentido. Disputa sobre la fe contra la fe y combate la ley con los mismos términos que utiliza la ley. No ve simplemente las cosas como en un espejo y en enigma, sino que cree contemplarlas ya cara a cara. Yo no le acuso ante el Padre. Es su libro el que le acusa. Libro en el que por desgracia se complace. No presumo menos de su equidad, pidiéndole por más tiempo que en la causa de Cristo nadie sea preferido a Cristo. Sepa, no obstante, que le importa a usted a quien el Señor ha dado poder. Importa a la Iglesia. Y también le importa a ese hombre que se le imponga silencio. A él, cuya boca está llena de maldiciones, de amargura y de engaño. Así se manifiesta Bernardo, duro con la herejía, pero interesado con el hombre. Por eso dice
le importa a ese hombre, a Abelardo, por su bien. No confunde al hombre con su enseñanza, y si tiene interés en condenar su doctrina, es por el bien de la Iglesia y por el bien del que hace esas afirmaciones contrarias a la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo reacciona Abelardo? Quiere ir a Roma, a pie, al modo de peregrino. Estaba ya en camino cuando llega el rescripto del Papa, fechado el 16 de julio, contra la herejía de Abelardo, en el que condena sus dogmas perversos y le impone un silencio perpetuo. Inocencio II quemará él mismo en público los libros de Abelardo en San Pedro de Roma. Entonces Abelardo se dirige a Cluny, donde, recibido por Pedro el Venerable, consigue la paz. Con el abad de Citeaux, Reinaldo, se dirige a Claraval, donde los dos adversarios hacen las paces. Y es que el abad de Claraval, según dicen, no tenía como la abeja más que un aguijón sin hiel. Desde el momento en que Abelardo aceptó la doctrina tal como la enseña la Iglesia, lo acogió con fraternal afecto. El abad de Cluny se apresuró a escribir al Santo Padre, pidiéndole restableciese a Abelardo en la comunión de la Iglesia y le permitiese retirarse a Cluny para pasar allí los últimos años de su vida, a lo que el Papa accedió. Allí vivió Abelardo, edificando a los monjes por su modestia. Arnaldo de Brescia, discípulo de Abelardo, fue también reducido al silencio, pues el Papa unió su caso al de Abelardo, utilizando la misma prohibición para ambos. Todavía tendrá que enfrentarse a la más difícil empresa y lo que constituyó, mirado humanamente, un absoluto fracaso. En 1145, Eugenio III sube a la sede de Pedro. Es el primer papa cisterciense. Eugenio siguió a Bernardo de Italia a Claraval con ocasión de uno de sus viajes triunfantes después de 1130. Allí pasó 10 años en una vida monástica silenciosa. En 1140, Bernardo lo envió a Italia como abad de Tréfontaine, la 34ª fundación de Claraval. Al morir Lucio II, es elegido papa Eugenio III. Como los anteriores, también Eugenio echará mano de Bernardo. La verdad es que el mundo ofrece una fuerte responsabilidad para apaciguar las tormentas que surgen por todas partes. Los musulmanes en Oriente, los revolucionarios en Italia, los herejes en el sur de Francia, por todas partes, ruge la tempestad. Y Bernardo, siempre con las mismas ansias de permanecer en su monasterio. A su amigo Pedro el Venerable, abad de Cluny, le escribe: quiero haceros saber algunas resoluciones que he tomado. Me está mandado no moverme más de mi monasterio, sino una vez al año, para concurrir al capítulo de los abades del Cister. Aquí pasaré los pocos días que me quedan de combate, aguardando, fortalecido con vuestras oraciones y consolado con vuestras bendiciones, a que venga mi cambio de domicilio. Su monasterio, ese es el domicilio que él desea. Pero muy pronto tendrá que escribir al que había sido su hijo espiritual en el Cister y que ahora era su padre, el Papa Eugenio III. Después de decirle con la claridad con que él habla los muchos trabajos que se les podría ahorrar a los dos, a condición únicamente de que les sea permitido vivir en paz en el claustro, le dice: ahora, si alguno os sugiriese que me impongáis nuevas cargas, sabed que ni siquiera tengo fuerzas para soportar las que ya tengo. Miraréis por vos mismo en la medida en que miréis por mí. Precisamente en este año, Eugenio y Bernardo están en víspera del mayor y más trágico esfuerzo suyo, la Segunda Cruzada. ¿Qué fue la Segunda Cruzada? 50 años antes, cuando Bernardo era un niño y los primeros monjes llegaban al bosque de Citeaux, la primera cruzada, en la que participó su padre, establecía en Tierra Santa un extraño reino feudal
en manos de varones franceses. Estos, que vivían en castillos más o menos fortificados, rodeados de una población hostil, ni siquiera estaban unidos entre sí, ni tampoco se entendían con el Imperio bizantino, la gran potencia cristiana más próxima. Frente a ellos surgió la coalición musulmana, y en 1144 los maometanos, a las órdenes de Ibn Atid, atacan a la avanzada cristiana de Edesa, apoderándose de ella. Esta victoria es importante. El Islam triunfa en ambos terrenos, en el político y en el religioso. Los franceses hacen un llamamiento a Bizancio, pero no reciben respuesta. En 1145 piden ayuda a Roma. Llegan las noticias a Francia y el joven rey Luis VII, presintiendo una ocasión de gloria, propone una cruzada. Su idea no suscita entusiasmo alguno. Le pide a Bernardo que predique esta cruzada. Bernardo no quiere saber nada. Se niega rotundamente, añadiendo que sólo una orden del Papa le haría aceptar la empresa. El rey acude al Papa, y en 1146 Bernardo blande el estandarte de la cruzada en la Basílica de Vézelay, en Borgoña. Aquí es donde surge ese Bernardo que nos recuerda al Bernardo de Fontaine, que aflora a la superficie de su vida. Este poder forma también parte de su santidad, porque el Bernardo de la Cruzada es el mismo que el Bernardo de Claraval. No se trata de seguir los pasos de la Cruzada. Lo que nos interesa es ver cómo la vivió Bernardo. Aquí es donde aparece en el abad de Claraval, en toda su fuerza y en toda su debilidad, la intensidad singular de su ideal religioso. Porque Bernardo predica la cruzada con una sublime indiferencia respecto al contexto político. Toda la lógica de su tesis depende de este postulado. Cada cruzado empuñará la cruz con la misma fe viva y ardiente que la suya. Simplemente considera como normal que cada uno abrace el ideal religioso como él lo hizo, y que penetre de él su vida como lo haría un santo. Parece que no prestó mucha atención a los pormenores temporales. Su corazón se sentía fascinado por completo por un principio religioso y tendía en un único impulso hacia la belleza de ese principio, el del orden y la autoridad divina, comunicada a los hombres para que la paz de la eternidad pudiese brillar al fin sobre las ondas movedizas del tiempo. El Bernardo que se va a predicar esta cruzada es el mismo que muy pronto pronunciará esas maravillas que son los últimos sermones del Cantar de los Cantares. Sermones de una belleza intensa que nada tienen que ver con la guerra, sino con la inefable paz del matrimonio místico. Es que para Bernardo, la vida interior no es simple unión personal individual, subjetiva del alma con Dios. La vida interior es de toda la Iglesia, la vida de todo el cuerpo místico, de la que participan todos aquellos que son miembros de ese cuerpo. ¿Acaso Bernardo habría convocado a tantos miles de franceses, ingleses y alemanes para armarse contra el Islam, con el único fin de garantizar sólo la seguridad de la Europa cristiana y el libre acceso a los lugares santos, si el camino hacia la unión con Dios solamente hubiese sido para él un asunto individual de huida del mundo, de recogimiento y de ascesis personal? Él no confunde la acción militar y la oración contemplativa, pero su concepción de la cruzada es esencialmente mística. Cree, no obstante, que la Iglesia tiene derecho a apelar a las armas de las cristiandades temporales para salvaguardar el orden establecido por Dios. Este es un principio que todo católico puede aceptar. La dificultad está en determinar cuál es el orden establecido por Dios. Para entender a Bernardo en esta cruzada, hemos de recordar que pertenece al siglo XII, no al XXI, y no se pueden juzgar con nuestros criterios muchas de las cosas que se hacían entonces. Bernardo se sentía ligado por una obligación: obrar en conformidad con su principio esencial. Si Dios juzga conveniente apelar a los ejércitos de Francia para defender su reino, si el Papa en persona apela a Bernardo para predicar una cruzada, para el abad de Claraval se trata de una misión divina
y se limitará a las exigencias de esa misión. Manifestará a los hombres el profundo sentido de una guerra que quiere ser santa, pues así la concibe él. Hará cuanto le sea posible para comunicarles algo de esa fe tremenda que le devora con tanto ardor. A otros les corresponde la tarea de velar para que los reyes cristianos formen alianzas o no, y para que todo sea observado fielmente. En cuanto a los cruzados, les toca hacer santa una guerra que quiere también tener el sentido de peregrinación. Guerra que será para ellos la ocasión de asegurarse el perdón de los pecados, y lo harán viviendo sin pecado. Pero solo Bernardo cumplió con este deber. Todos los demás fallaron. Los aventureros siguieron siéndolo. Los franceses no dejaron de ser enemigos de los alemanes. El rey no logró las alianzas deseadas y todo terminó en un fracaso. La historia de la campaña habla de toda una trama de asesinatos y traiciones. Quizá le faltó a Bernardo toda la información sobre los itinerarios que conducen a Tierra Santa, sobre los problemas estratégicos a los que habría que hacer frente, sobre las disensiones que, una vez llegados al lugar, iban a seguir dividiendo a los príncipes. El papel desempeñado por Bernardo en esta segunda cruzada pone de manifiesto los límites de un espiritual cuando hace política. Con el fracaso de la cruzada, Dios se encargó de purificarle. Este fracaso le hizo sufrir porque fue público y acabó en una ruina moral. Fue el desastre que entenebreció desde sus mismos comienzos la cruzada que había preparado con tanto amor y con el apoyo manifiesto de Dios. Durante la preparación, había realizado, sobre todo en Renania, prodigios que estaban en la boca de todos y que inspiraban gran confianza en el Señor. Este fracaso fue para Bernardo un rudo golpe. Todos los enemigos le acusaron como responsable. Para Bernardo lo más importante no era el éxito, sino el esfuerzo. En la predicación anterior al combate y en su examen de conciencia a raíz del desastre, proclama que lo interesante no reside en haber conseguido o no la victoria, sino en haber aprovechado la ocasión ofrecida por Dios y haber respondido a su gracia con una verdadera conversión de corazón. Bernardo no es un hombre de Estado cuyas iniciativas se juzgan por su eficacia en el campo militar, político o económico. Bernardo es un mensajero de Cristo crucificado. Por eso da pleno sentido a su misión cuando saborea la humillación y proclama que la abnegación y el amor triunfan del poder. Pero sabe que algo tiene que hacer. Después de un serio examen de conciencia, tuvo que escribir una verdadera justificación de su conducta en el libro segundo de Consideración, que es en parte su testamento espiritual, y donde manifiesta con todo detalle sus disposiciones personales y las de ellos. Confesaba claramente su fracaso, añadiendo que no se le tenía que imputar a la providencia, sino a la falta de los cristianos, y que así parece que el Señor, irritado por nuestros pecados y olvidándose de su misericordia, ha determinado juzgar con todo su rigor al universo entero antes del día prefijado. Por lo demás, sería una gran temeridad humana atreverse a censurar lo que escapa plenamente a nuestra comprensión. Recordemos sus antiguos designios que son eternos, y acaso lleguemos a consolarnos. Me importa muy poco lo que de mí opinen aquellos que llaman mal al bien y bien al mal, tinieblas a la luz y luz a las tinieblas. Una de dos, o murmuran de nosotros o de Dios. Me siento feliz de poder servirle de escudo a mi Señor. Pero Bernardo no se desanimó por el fracaso de esta cruzada. Por eso puede escribir estas palabras admirables. Recibo gustoso los azotes de la maledicencia y las flechas envenenadas de la blasfemia, a fin de que no lleguen hasta Dios. Consiento en que me pierdan la consideración, con tal de que no toquen a su gloria. En esta página llena de emoción se pone de manifiesto el alma de Bernardo. Esta es la manera de hablar del verdadero humilde, del hombre que se ha entregado totalmente a Dios. Para nosotros no cuenta tanto el desenlace de la cruzada como la intención que había puesto en ella Bernardo. Si siempre había tenido miras tan amplias,
y la predicó con tanta fuerza, fue porque para él la cruzada fue sólo la expresión de la cristiandad. Es un testimonio dado a la comunión de los santos. Es la manera de unir Europa y la Iglesia de Cristo.